«Podrías arreglar mi camioneta gratis. Necesito trabajar», le dijo al pobre mecánico. Entonces, el sol de mediodía caía implacable sobre el taller mecánico El Buen Fierro, ubicado en una esquina de la colonia Guerrero en Ciudad de México. Roberto Méndez limpiaba sus manos, llenas de grasa, en un trapo viejo, mientras observaba cómo una camioneta Nissan Pickup del 98, color verde desteñido, se detenía frente a su negocio con un ruido preocupante en el motor. Tenía 35 años, el cabello negro despeinado y ojeras marcadas que revelaban las noches sin dormir, tratando de mantener a flote su pequeño taller. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, corpulento, con camisa a cuadros y sombrero tejano. Su rostro curtido por el sol mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos. Se acercó con paso decidido hacia Roberto, quien ya sabía por experiencia que ese tipo de clientes solían traer problemas más allá de los mecánicos. «Buenas tardes, jefe. Traigo un problemita con la camioneta», dijo el hombre con voz rasposa, quitándose el sombrero. «Se llama Don Aurelio», añadió extendiendo la mano. Roberto estrechó su mano con firmeza profesional. «Dígame qué tiene, don Aurelio. Veamos si podemos ayudarle». Don Aurelio se rascó la nuca y suspiró pesadamente. «Pues mire, la camioneta está fallando bien feo. Se apaga en los altos, le cuesta arrancar por las mañanas, y cuando acelero se oye como si estuviera tosiendo. Necesito que me la revise». Roberto sacó su libreta de apuntes del bolsillo trasero de su overol azul marino manchado de aceite. «Déjeme revisarla. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo servicio?» «Pues hace como 1 año y medio», admitió don Aurelio con cierta vergüenza. «La verdad es que el dinero ha estado muy apretado, jefe. Tengo un negocio de materiales de construcción en Ecatepec y las ventas no han sido buenas, pero necesito que la camioneta funcione. Es mi herramienta de trabajo». Roberto asintió comprensivamente mientras abría el cofre. El olor a aceite quemado y gasolina lo golpeó de inmediato. El motor estaba sucio, cubierto de una capa gruesa de mugre acumulada. Las bujías estaban corroídas, los cables eléctricos pelados en varios puntos y el filtro de aire parecía no haberse cambiado en años. Con solo mirarlo, Roberto supo que el trabajo no sería menor ni barato. «Va a necesitar bastante trabajo, don Aurelio», dijo Roberto enderezándose y limpiándose las manos nuevamente. «Las bujías están acabadas, los cables hay que cambiarlos, el filtro de aire está tapado y probablemente la bomba de gasolina también esté fallando. Necesito meterla al taller para hacer una revisión completa, pero le adelanto que no va a salir barato». Don Aurelio palideció visiblemente. Se quedó en silencio unos segundos, mirando hacia la calle donde pasaban camiones urbanos y vendedores ambulantes pregonando sus productos. El ruido de la ciudad era ensordecedor. Claxones, música de establecimientos vecinos, gritos de comerciantes. Finalmente, volteó hacia Roberto con expresión suplicante. «Mire, jefe, voy a ser honesto con usted», comenzó don Aurelio con voz temblorosa. «Estoy en una situación muy difícil. Mi negocio está quebrado. Debo 3 meses de renta del local y mi hija la menor necesita medicinas porque tiene asma. La camioneta es lo único que me queda para poder trabajar, para llevar material a las obras que todavía me dan chance de surtir. Sin ella no puedo moverme, no puedo trabajar». Roberto sintió un nudo en el estómago. Conocía ese discurso, lo había escuchado decenas de veces. Algunos clientes eran sinceros, otros simplemente buscaban aprovecharse de su bondad, pero la desesperación en los ojos de don Aurelio parecía genuina. «¿Podrías arreglar mi camioneta gratis? Necesito trabajar», le dijo don Aurelio mirándolo directamente a los ojos. «Te prometo que cuando me recupere, te voy a pagar hasta el último peso. Pero ahorita no tengo nada, jefe. Literalmente nada».
Roberto suspiró profundamente y miró hacia el interior de su taller. Ahí estaba Ramón, su único empleado, un muchacho de 23 años que dependía de ese trabajo para mantener a su madre enferma. Las paredes del taller mostraban pintura descascarada. Las herramientas eran viejas pero funcionales, y sobre el escritorio de madera en la pequeña oficina había una pila de facturas sin pagar: la luz, el agua, la renta del local, el proveedor de refacciones. Su esposa Lucía llevaba semanas pidiéndole que fuera más estricto con los cobros, que dejara de fiar tanto. «No somos una beneficencia», le había dicho la noche anterior durante la cena. «Tienes que pensar en nosotros, en Carlitos, en el bebé que viene en camino». Y tenía razón. Su hijo de 7 años necesitaba útiles escolares, uniformes nuevos, y Lucía estaba embarazada de 5 meses. Los gastos no paraban de crecer, pero frente a él estaba don Aurelio, un hombre trabajador que enfrentaba la misma lucha diaria que él conocía tan bien. Roberto sabía lo que era levantarse cada mañana sin saber si habría suficiente dinero para pasar el día, lo que era ver a tu familia pasar necesidades mientras intentabas mantener la dignidad y seguir adelante. «Don Aurelio», dijo Roberto después de un largo silencio, «déjeme ser claro con usted. Yo también tengo familia que mantener, facturas que pagar, un empleado que depende de este negocio. No puedo regalar mi trabajo porque entonces yo tampoco podría trabajar. ¿Me entiende?» Don Aurelio agachó la cabeza, derrotado. «Sí, jefe, lo entiendo. Discúlpeme por pedirle eso. Fue una falta de respeto de mi parte». Se giró para subirse a su camioneta. «Espere», lo detuvo Roberto. «No he terminado. Voy a revisar su camioneta y le voy a dar un presupuesto real de lo que necesita. Después hablamos de cómo le vamos a hacer para que pueda pagarme, pero no la voy a dejar tirada. Tráigala mañana temprano y le dedico el día». Los ojos de don Aurelio se llenaron de lágrimas. «Dios se lo pague, jefe. No sabe cuánto se lo agradezco». Roberto asintió. «Mañana a las 7 de la mañana. Y don Aurelio, traiga papeles de la camioneta. Necesito verificar que sea suya. Sin ofender, pero hay que cuidarse». Mientras la camioneta se alejaba con su ruido característico, Ramón se acercó a Roberto limpiándose las manos. «¿Otro que no va a pagar, Roberto?» «Todavía no lo sé, Ramón, pero algo me dice que este señor es diferente». A las 6:30 de la mañana del día siguiente, Roberto ya estaba abriendo las cortinas metálicas del taller. El aire fresco de la madrugada chilanga traía consigo el aroma del café de la fonda de doña Carmen, que ya preparaba quesadillas y tamales para los trabajadores que pasaban rumbo a sus empleos. La ciudad comenzaba a despertar con el sonido de los primeros camiones del metro, los silbatos de los policías dirigiendo el tráfico y los vendedores de periódicos gritando los titulares del día. Ramón llegó 15 minutos después en su bicicleta, un vehículo que usaba para ahorrar el pasaje. Traía su termo con café y 2 bolillos con frijoles que su madre le había preparado. «¿Listo para el día, jefe?» «Tenemos trabajo», respondió Roberto mientras revisaba el inventario de refacciones que tenía almacenado. «Va a llegar el señor de ayer con su camioneta. Necesitamos ver qué tanto daño tiene realmente». A las 7 en punto, tal como habían acordado, don Aurelio llegó en su Nissan verde. Traía una carpeta con documentos bajo el brazo. Su rostro mostraba esperanza mezclada con ansiedad. Roberto revisó los papeles cuidadosamente. La factura original de la camioneta, la tarjeta de circulación, las últimas verificaciones. Todo estaba en orden. El vehículo era legítimo. «Muy bien, don Aurelio. Déjeme las llaves y le voy marcando en cuanto tenga el diagnóstico completo», dijo Roberto, mientras Ramón ya preparaba el gato hidráulico y las herramientas necesarias. «Jefe, ¿cómo me voy a ir a mi casa?», preguntó don Aurelio preocupado. «Vivo hasta Ecatepec». Roberto reflexionó un momento. «Mire, voy a ser honesto. Si se va y regresa, va a gastar en pasajes.
¿Por qué no se queda aquí ayudándonos? Usted carga las herramientas, nos alcanza las cosas, barre el taller. Así ve con sus propios ojos lo que estamos haciendo y de paso me ahorra tener que explicarle después. La propuesta tomó por sorpresa a don Aurelio, pero rápidamente asintió. Me parece perfecto, jefe. Yo le ayudo en lo que necesite. Durante las siguientes 3 horas, Roberto y Ramón desmontaron sistemáticamente componentes del motor mientras don Aurelio observaba atentamente y asistía cuando le pedían alguna herramienta. Roberto explicaba cada hallazgo como si estuviera dando una clase. Mire, don Aurelio, estas bujías están completamente carbonizadas. Ya no hacen chispa como deben. Por eso su camioneta no arranca bien. Don Aurelio tomaba nota mental de todo. Y eso se pudo haber evitado, jefe. Claro, con mantenimiento preventivo cada 6 meses, respondió Roberto mientras inspeccionaba la bomba de gasolina. Pero entiendo que cuando el dinero no alcanza, lo último en lo que uno piensa es en mantenimiento. Uno espera hasta que truena para arreglarlo. Exactamente, suspiró don Aurelio. Siempre pensé que la camioneta aguantaría un poco más. Ramón emergió de debajo del vehículo con la cara llena de grasa. Roberto, la transmisión también está goteando aceite. El sello está dañado. Roberto cerró los ojos un momento. El trabajo se estaba complicando más de lo previsto. Bajó del motor y se limpió las manos mientras mentalmente calculaba costos. Bujías, cables de alta tensión, filtros de aire, aceite y gasolina, bomba de combustible, sellos de transmisión, mano de obra. Todo sumaba fácilmente 10.000 pesos, tal vez 12.000. Don Aurelio, necesitamos hablar, dijo Roberto con seriedad. Se dirigieron a la pequeña oficina del taller. Un cuarto de 3 por 3 metros con un escritorio viejo, 2 sillas desiguales, un calendario de refacciones de 2022 y un ventilador que ya no funcionaba. Roberto cerró la puerta para tener privacidad. La situación es más grave de lo que pensé, comenzó Roberto sacando una hoja y un bolígrafo. Voy a ser completamente transparente con usted, porque eso es lo que merecen mis clientes. Empezó a escribir una lista detallada, cada refacción necesaria, su costo aproximado, el tiempo de mano de obra, todo desglosado con claridad. Las bujías, 800 pesos, los cables, 1.200, el filtro de aire, 300, la bomba de gasolina es lo más caro, cuesta como 3.500 en refacción original, o 2.000 en genérica, pero no le va a durar. El aceite y filtros para el cambio, 900. Los sellos de la transmisión, otros 1.000. Y la mano de obra serían como 2.500 por todo el trabajo. En total estamos hablando de 11.000 pesos, don Aurelio. Don Aurelio se quedó pálido mirando el papel. Sus manos temblaban ligeramente. 11.000 pesos, repitió en voz baja. Jefe, yo no tengo ni 2.000 ahorita, le juro que no. El silencio llenó la pequeña oficina. Afuera se escuchaba el ruido de la ciudad, bocinas, música de alguna tienda cercana, voces de gente pasando. Roberto observó a don Aurelio detenidamente. El hombre no estaba mintiendo, su angustia era palpable. ¿Qué hace exactamente en su negocio?, preguntó Roberto reclinándose en su silla, que rechinó con el movimiento. Vendo material de construcción, explicó don Aurelio. Cemento, varilla, blocks, arena, grava. Tengo un local pequeño, pero antes surtía a varias obras. El problema es que últimamente la construcción está muy parada. Las obras se cancelan o no te pagan a tiempo, y los proveedores me dejaron de fiar porque les debo. Ahora solo hago entregas pequeñas, de 5 o 6 bultos de cemento, y uso mi camioneta para llevarlos. Por cada entrega me gano 200, 300 pesos. Así he estado sobreviviendo. Roberto hizo números mentalmente. Si don Aurelio hacía 3 entregas al día, podría juntar los 11.000 pesos en aproximadamente 20 días de trabajo intenso. Tal vez un mes, considerando gastos y días malos.
Pero eso era con la camioneta funcionando. Mire, don Aurelio, voy a proponerle algo y usted me dice si le parece justo, dijo Roberto inclinándose hacia adelante. Yo le arreglo su camioneta, pero vamos a hacer un trato. Usted me va a pagar 1.500 pesos semanales durante 2 meses. Son 12.000 en total, 1.000 más de lo que cuesta el trabajo, pero es lo que me cubre tener el dinero amarrado durante ese tiempo. Don Aurelio levantó la vista con esperanza. ¿Lo dice en serio, jefe? Pero hay condiciones, continuó Roberto con firmeza. Primera, me firma un pagaré con su identificación y comprobante de domicilio. Segunda, cada semana viene personalmente a pagarme. Nada de te lo mando, nada de intermediarios. Tercera, si se atrasa más de una semana en cualquier pago, tengo derecho de retener su camioneta hasta que liquide. Y cuarta, cada 2 semanas me trae la camioneta para que Ramón y yo le revisemos que esté todo bien, sin costo adicional. ¿Trato? Don Aurelio extendió la mano inmediatamente. Trato, jefe, le juro por mi madre que le voy a cumplir. Es más, si quiere le firmo lo que sea necesario ahora mismo. Roberto estrechó su mano. Vamos a hacer los papeles entonces. Ramón puede empezar a trabajar en su camioneta hoy mismo. Si nos apuramos, para mañana a mediodía ya está lista. Pasaron la siguiente hora preparando el documento. Roberto había aprendido con los años a protegerse legalmente sin necesidad de abogados caros. Redactó un pagaré claro donde especificaba las condiciones, las fechas de pago y las consecuencias del incumplimiento. Don Aurelio firmó sin dudar, proporcionó copias de su INE y un recibo de luz que traía en su cartera. Ahora sí, vamos a trabajar, dijo Roberto guardando los documentos en su caja fuerte, una pequeña caja de metal oxidada que mantenía bajo llave en el cajón de su escritorio. Durante el resto del día, el taller se convirtió en una sinfonía de actividad. Ramón desmontaba piezas con la precisión de alguien que ha hecho el mismo trabajo cientos de veces. Roberto llamaba a proveedores buscando las mejores opciones de refacciones, negociando precios, pidiendo algunos descuentos por ser cliente frecuente. Don Aurelio limpiaba herramientas, barría el piso, alcanzaba lo que le pedían, observaba cada paso del proceso con fascinación. Nunca había visto cómo se arregla un carro por dentro, comentó don Aurelio, mientras Ramón extraía la bomba de gasolina del tanque. Es más complicado de lo que pensaba. Por eso cobra uno, don Aurelio, respondió Ramón con una sonrisa. Esto no es solo apretar tuercas, es saber qué tuerca apretar y cuánto. A media tarde, Roberto salió a comprar las refacciones necesarias. Fue al tianguis de autopartes de la colonia, un laberinto de puestos donde se conseguía de todo: refacciones originales, genéricas, usadas, remanufacturadas. Conocía a la mayoría de los vendedores por nombre. Don Chuy le vendió las bujías y cables. Paco le consiguió una bomba de gasolina genérica, pero de buena calidad. Y con doña Meche negoció los filtros y sellos. ¿Otro cliente fiado, Roberto?, le preguntó doña Meche mientras le envolvía las refacciones en periódico. Algo así, doña Meche, pero tengo buen presentimiento con este. Tú y tus presentimientos, sonrió ella. Por eso te quiero. Eres de los pocos mecánicos honrados que quedan en esta ciudad. Cuando Roberto regresó al taller, encontró a don Aurelio barriendo meticulosamente cada rincón. El piso brillaba como no lo hacía en meses. Las herramientas estaban organizadas por tamaño en la mesa de trabajo. Incluso había limpiado los vidrios de la pequeña oficina. Don Aurelio, no tenía que hacer todo esto, dijo Roberto sorprendido. Jefe, es lo mínimo que puedo hacer mientras ustedes arreglan mi camioneta, respondió don Aurelio. Además, me gusta mantenerme ocupado, me distrae de pensar en los problemas. Esa noche, cuando Roberto llegó a su casa en Naucalpan después de un viaje de 1:30 en transporte público, Lucía lo recibió en la puerta. Vivían en un pequeño departamento de 2 recámaras, en un edificio de 3 pisos sin elevador.
El lugar era modesto pero limpio, decorado con fotografías familiares y dibujos que Carlitos hacía en la escuela. «¿Cómo te fue?», preguntó Lucía mientras le servía la cena. Arroz, frijoles y huevos estrellados. Roberto le contó sobre don Aurelio, sobre el trato que habían hecho, sobre el pagaré. Lucía escuchó en silencio mientras acariciaba su vientre. «Roberto, sabes que te apoyo», dijo finalmente, «pero tengo miedo. ¿Y si no te paga? ¿Y si las refacciones que compraste no las podemos recuperar? Tenemos al bebé en camino, los gastos de Carlitos, la renta aquí». «Lo sé, mi amor», respondió Roberto tomando su mano, «pero tengo que confiar. Además, tomé precauciones. Si no paga, tengo el pagaré y puedo retener la camioneta legalmente. No voy a dejar que nos afecte. Te lo prometo». Carlitos salió corriendo de su cuarto con un dibujo en la mano. «Papi, mira lo que hice en la escuela». Era un dibujo de un taller mecánico con dos figuras que decían «Mi papá y mi papá, el mejor mecánico». Roberto lo abrazó fuertemente. En ese momento supo por qué hacía lo que hacía, por qué tomaba riesgos ayudando a gente como don Aurelio, porque así era como quería que su hijo lo viera, como alguien que ayudaba a otros, como alguien honrado, como alguien que no perdía su humanidad a pesar de las dificultades. «Mañana termino la camioneta de un señor que necesita mucho esa ayuda», le dijo a Carlitos. «¿Sabes por qué es importante ayudar a la gente? ¿Porque es bueno?», respondió el niño con inocencia. «Porque todos necesitamos ayuda alguna vez», dijo Roberto besando su frente. «Y cuando ayudas a alguien, el mundo se vuelve un poquito mejor». Esa noche, Roberto durmió con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto, pero también con la pequeña ansiedad de quien ha puesto en juego el sustento de su familia en la palabra de un desconocido. La camioneta de don Aurelio quedó lista al día siguiente a las 2 de la tarde. Roberto y Ramón habían trabajado casi 12 horas continuas, instalando cada refacción meticulosamente, verificando conexiones, ajustando tornillos, limpiando componentes. Cuando finalmente giraron la llave y el motor encendió con un ronroneo suave y parejo, sin toses ni fallos, los tres hombres sonrieron con satisfacción. «Suena como nueva, jefe», dijo don Aurelio con los ojos brillantes de emoción. «No puedo creerlo. Hace años que no sonaba así». Roberto le explicó detalladamente todo lo que habían hecho. Le mostró las refacciones viejas que habían retirado para que viera el estado en que estaban y le dio recomendaciones de mantenimiento. Cada 3.000 kilómetros, cambio de aceite. Revisa los niveles de líquidos cada semana. Y por favor, don Aurelio, no espere tanto tiempo antes de hacer servicio otra vez. Le prometo que no, jefe. Ahora entiendo por qué es importante». Don Aurelio recibió las llaves con manos temblorosas. «El viernes que entra paso a darle el primer pago, sin falta. Aquí lo espero», dijo Roberto estrechando su mano. Los días pasaron lentamente. Roberto seguía con sus trabajos del día a día. Cambios de aceite, afinaciones, reparaciones de frenos, diagnósticos eléctricos. Ramón demostraba cada vez más destreza en el trabajo. El taller seguía funcionando, pero la economía estaba ajustada. Las facturas seguían acumulándose en el escritorio. El jueves por la noche, Lucía le recordó: «Mañana debería venir ese señor con el pago, ¿verdad?» «Sí», respondió Roberto tratando de sonar seguro. 1.500 pesos. «Ojalá cumpla», dijo Lucía con preocupación. «Los 1.500 nos ayudarían mucho para los gastos de esta semana». Roberto no durmió bien esa noche. Se levantó varias veces, miró el reloj, dio vueltas en la cama. ¿Y si don Aurelio no venía? ¿Y si había sido muy ingenuo? ¿Y si había puesto en riesgo el dinero de las refacciones que podría haber usado para pagar otras deudas más urgentes? El viernes llegó y Roberto abrió el taller a las 7 de la mañana como siempre. Cada vez que escuchaba un vehículo detenerse afuera, su corazón se aceleraba. Pero pasaban las horas y don Aurelio no aparecía. A las 10 de la mañana, Ramón preguntó: «¿Crees que venga Roberto?».
Dijimos que venía hoy, no especificamos hora, respondió Roberto, aunque la duda comenzaba a carcómelo por dentro. Las 11, las 12, la 1 de la tarde. Nada. Roberto intentaba concentrarse en cambiar el aceite de un Chevy Monza, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Había cometido un error, había confiado demasiado rápido. Lucía tenía razón en preocuparse. A las 2:30 de la tarde, cuando Roberto ya comenzaba a perder la esperanza, escuchó el distintivo sonido de la Nissan Pickup acercándose. Su corazón dio un vuelco. Don Aurelio estacionó frente al taller y bajó apresuradamente. «Jefe, perdóneme por la hora», dijo don Aurelio con el rostro acalorado y sudoroso. «Tuve una entrega hasta Texcoco y me entretuve más de lo que pensaba. Pero aquí estoy». Sacó un sobre de su camisa y se lo entregó a Roberto. Roberto abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Adentro había 1,500 pesos en billetes de 200 y 100, algunos arrugados, otros más nuevos. Los contó cuidadosamente, 1,500 exactos. «Don Aurelio, le agradezco que haya cumplido», dijo Roberto, sintiendo un enorme alivio. Sacó su libreta de contabilidad, donde llevaba registro de todos los trabajos, y anotó: «Don Aurelio, primer pago recibido, 1307, 1,500. «Jefe, le doy gracias a usted», respondió don Aurelio. «Esta semana hice 4 entregas diarias. La camioneta no me falló ni una sola vez. Gracias a usted puedo trabajar, puedo llevar dinero a mi casa. Mi esposa ya pudo comprar las medicinas de mi hija». Roberto firmó el recibo y le dio una copia a don Aurelio. «Nos vemos en una semana entonces. Y recuerde, si la camioneta presenta cualquier problema, me marca inmediatamente. No espere a que se ponga peor». «Así será, jefe. Hasta la próxima semana». Cuando don Aurelio se fue, Ramón se acercó a Roberto con una sonrisa. «Sí pagó, sí pagó», repitió Roberto guardando el dinero en su caja fuerte. Esa misma tarde fue al banco y depositó 1,000 pesos para pagar el proveedor de refacciones que le había dado crédito, y con los 500 restantes compró despensa para su casa. Esa noche, cuando llegó a casa con 2 bolsas del supermercado, Lucía lo recibió con alivio. «¿Pagó?» «Pagó», confirmó Roberto mostrándole el recibo. 1,500 exactos. Lucía lo abrazó. «Perdóname por dudar. No tienes por qué disculparte. Tenías razón en preocuparte. Yo también estaba preocupado». Carlitos ayudó a guardar la despensa, emocionado porque había galletas y jugo, cosas que últimamente habían sido lujos en su casa. Esa noche cenaron con tranquilidad, una tranquilidad que no habían sentido en semanas. Los siguientes viernes se convirtieron en un ritual. Don Aurelio llegaba al taller, siempre entre las 2 y 3 de la tarde, siempre con un sobre en la mano. Segundo pago, cumplido. Tercer pago, cumplido. Cuarto pago, cumplido. Con cada pago, la relación entre Roberto y don Aurelio se transformaba de una simple transacción mecánico-cliente a algo más parecido a una amistad. Don Aurelio compartía historias de sus entregas, de los lugares que visitaba, de los clientes que atendía. «Ayer fui hasta Chalco, jefe. 4 horas de viaje entre ida y vuelta, pero me pagaron bien. Pude ahorrar un poco extra esta semana». Roberto también compartía sus propias luchas. «La luz me llegó carísima este mes. Parece que estos talleres consumen mucho con todos los equipos que tenemos». Ramón observaba estas conversaciones y aprendía algo valioso, que el negocio no era solo sobre máquinas y refacciones, sino sobre relaciones humanas, sobre confianza, sobre entender que detrás de cada vehículo había una persona con sueños, miedos y responsabilidades. En el quinto pago, don Aurelio llegó con su sobre como siempre, pero esta vez traía algo adicional, una bolsa con tamales. «Mi esposa los hizo para ustedes», dijo don Aurelio. «Es una forma pequeña de agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Gracias a que la camioneta está funcionando bien,
Pude pagar la renta atrasada de mi local. Todavía debo, pero ya me están dejando trabajar tranquilo. Roberto y Ramón compartieron los tamales con don Aurelio en la pequeña oficina. Eran tamales de pollo verde, hechos con amor y cuidado. Mientras comían, don Aurelio les contó más sobre su vida. Yo empecé vendiendo materiales hace 20 años, jefe. Tenía un puesto pequeño en Ecatepec. Mi esposa y yo trabajábamos juntos. Ella atendía mientras yo hacía las entregas. Crecimos, pusimos un local, las cosas iban bien. Pero hace 3 años, un proveedor grande me quedó mal con un pedido de cemento que nunca llegó y yo ya había cobrado anticipos a varios clientes. Me demandaron, perdí dinero, perdí clientes, perdí confianza. Desde entonces ha sido cuesta arriba. ¿Por qué no se declaró en bancarrota?, preguntó Ramón con curiosidad genuina. Porque yo no soy de los que corren, muchacho, respondió don Aurelio con orgullo. Yo debo, pago, aunque me cueste años, aunque tenga que trabajar doble, pero pago. Es cuestión de palabra y dignidad. Roberto asintió con respeto. Conocía a ese tipo de hombres, hombres de la vieja escuela que preferían morir trabajando antes que quedar mal. Su propio padre había sido así. Mi papá me decía algo parecido, compartió Roberto. Él era plomero, murió hace 5 años de un infarto trabajando en una casa. Tenía 62 años y seguía subiendo azoteas, cargando tubos, metiéndose a lugares estrechos. Nunca se jubiló porque decía que mientras tuviera manos para trabajar, nadie le iba a dar de comer. Así somos los trabajadores de verdad, jefe, dijo don Aurelio. No pedimos limosna, pedimos oportunidad de trabajar. Esa conversación marcó un antes y después en la relación entre ellos. Ya no era solo un acuerdo comercial, era un pacto entre hombres que compartían los mismos valores: trabajo duro, palabra empeñada, dignidad ante todo. El 6º pago llegó puntual, el 7º también. Don Aurelio se presentaba cada viernes como un reloj suizo, a veces más temprano, a veces más tarde, pero siempre llegaba. Roberto comenzó a relajarse, a confiar plenamente. Lucía también notó el cambio en su esposo, quien llegaba a casa menos estresado los viernes. Ese señor sí es de palabra, comentó Lucía una noche mientras preparaban la cena juntos. Su embarazo ya era muy notorio. El bebé nacería en aproximadamente 2 meses. Te lo dije, respondió Roberto con una sonrisa. Hay gente buena todavía, solo hay que darle la oportunidad de demostrarlo. El 8º viernes, sin embargo, trajo una sorpresa. Don Aurelio no llegó a las 2 como de costumbre, tampoco a las 3. Roberto comenzó a preocuparse nuevamente. ¿Habría pasado algo? ¿Se habría descompuesto la camioneta? ¿O simplemente había decidido no pagar más? A las 4 de la tarde, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. «¿Bueno?», contestó Roberto. «Jefe, habla don Aurelio», dijo una voz débil del otro lado. «Discúlpeme, no voy a poder llegar hoy al taller. Tuve un accidente». El corazón de Roberto se detuvo. «¿Está bien? ¿Qué pasó?». «Estoy en el hospital, en el General de Ecatepec. Me chocaron en la México-Pachuca. Un tráiler se pasó un alto y me impactó del lado del copiloto. La camioneta quedó muy golpeada, jefe. Yo estoy bien, nada más raspones y un golpe en la cabeza, pero la camioneta no sé si se pueda arreglar». Roberto sintió un nudo en la garganta. No por el dinero que faltaba, sino por don Aurelio. «No se preocupe por el pago ahorita, don Aurelio. Lo importante es que usted está bien. ¿Necesita algo? ¿Dónde tienen la camioneta?». La llevó la grúa al corralón de la delegación. El tráiler tenía seguro, así que supuestamente me van a pagar los daños. Pero eso tarda meses. Jefe, yo no sé cómo voy a trabajar sin la camioneta. No sé cómo le voy a pagar lo que le debo. «Primero, recupérese usted», dijo Roberto con firmeza. «Luego vemos lo de la camioneta. ¿Tiene familia con usted?». «Mi esposa está aquí. Me van a dar de alta en unas horas. Dicen que no es nada grave. Pero jefe,
Yo no quiero quedarle mal. Don Aurelio, escúcheme bien, interrumpió Roberto. Usted me ha cumplido 7 pagos seguidos. Eso habla más de su carácter que cualquier cosa. Ahora le tocó un golpe de mala suerte, pero eso no cambia quién es usted. Cuando salga del hospital, me habla y vemos qué se puede hacer con su camioneta. ¿De acuerdo? Dios lo bendiga, jefe, sollozó don Aurelio del otro lado. No sabe cuánto significa eso para mí. Cuando Roberto colgó, Ramón lo miraba esperando noticias. Roberto le contó lo sucedido. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Ramón. Ir a ver la camioneta, respondió Roberto tomando su celular y las llaves de su vieja moto. Necesito saber qué tan grave es el daño. El corralón de la delegación era un lugar deprimente, lleno de vehículos chocados, desvalijados, oxidados. Roberto mostró su identificación y explicó que venía a revisar la camioneta de don Aurelio. El encargado, un hombre obeso con uniforme sucio, lo llevó hasta donde estaba el vehículo. El daño era considerable. Todo el lado del copiloto estaba destrozado. La puerta abollada, el guardafango arrugado como papel, el espejo lateral colgando de unos cables, el vidrio hecho añicos. El golpe había sido fuerte. Roberto inspeccionó el chasis con ojo experto, buscando daños estructurales. Afortunadamente, el impacto había sido en la carrocería, no en el motor o la transmisión. Con trabajo de hojalatería, pintura y algunas refacciones, la camioneta podría salvarse. Sacó su celular e hizo decenas de fotografías desde todos los ángulos. Luego fue al área administrativa del corralón y solicitó una copia del reporte del accidente. El documento confirmaba que el culpable había sido el conductor del tráiler, quien se pasó un alto. La aseguradora del tráiler debería hacerse cargo de los daños, pero como don Aurelio había mencionado, esos procesos eran eternos. De regreso al taller, Roberto hizo números. La reparación costaría aproximadamente 15,000 pesos. Hojalatería, pintura, refacciones para la puerta, el espejo, faros. Era más de lo que don Aurelio le debía todavía. Esa noche, Roberto le contó todo a Lucía mientras cenaban. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. No lo sé todavía, admitió Roberto. Podría esperar a que el seguro pague, pero eso puede tardar 6 meses o más. Don Aurelio necesita trabajar ahora, no en 6 meses. Sin la camioneta, no puede generar ingresos. Y si no genera ingresos, no puede pagarme lo que me debe, ni mantener a su familia. ¿Estás pensando en arreglarla?, preguntó Lucía conociendo a su esposo. Estoy pensando en muchas cosas, respondió Roberto frotándose la cara con cansancio. Pero aún no tengo respuestas. Al día siguiente, don Aurelio llamó nuevamente. Jefe, ya salí del hospital. ¿Pudo ver la camioneta? Sí, la vi. El daño es reparable, don Aurelio. No es tan grave como parece. ¿Cuánto costaría arreglarla?, preguntó con voz temerosa. Unos 15,000, respondió Roberto honestamente. Pero escúcheme bien, el seguro del tráiler tiene que pagar eso. Usted no fue el culpable. El problema es que esos trámites tardan meses, dijo don Aurelio con desesperación. Yo conozco esos trámites. Para cuando me paguen, ya habré perdido a todos mis clientes, habré perdido mi local, habré perdido todo. Roberto respiró profundo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque fuera una locura, aunque significara arriesgar más dinero, más tiempo, más esfuerzo. Don Aurelio, voy a proponerle algo. Deme 2 días para pensarlo bien y hablamos. Pero no se desespere. Vamos a encontrar una solución. Los siguientes 2 días, Roberto no durmió bien. Le daba vueltas al asunto desde todos los ángulos posibles. Ramón le sugirió que olvidara el asunto, que ya había hecho suficiente. Lucía le recordó que tenían un bebé en camino y necesitaban estabilidad. Pero Roberto no podía quitarse de la cabeza la voz de don Aurelio, un hombre trabajador golpeado por la mala suerte. El lunes por la mañana, Roberto llamó a don Aurelio.
Venga al taller, tenemos que hablar. Don Aurelio llegó una hora después. Traía el rostro golpeado, un moretón en la frente y caminaba ligeramente encorvado por el dolor de las costillas. Roberto le ofreció una silla y un vaso de agua. Don Aurelio, he pensado mucho en su situación, comenzó Roberto, y voy a ser completamente honesto con usted. Lo que le voy a proponer me puede salir muy mal. Puede que pierda dinero, puede que me arrepienta, pero voy a hacerlo porque creo que es lo correcto. Don Aurelio lo miraba con los ojos muy abiertos. Voy a arreglar su camioneta, continuó Roberto. Y vamos a hacer lo siguiente. Usted todavía me debe 4 pagos de 1,500. Son 6,000 pesos. La reparación de la camioneta cuesta 15,000. En total serían 21,000 pesos. Pero como el seguro del tráiler eventualmente va a pagar, vamos a hacer un trato diferente. Roberto sacó una hoja y comenzó a escribir. Usted me va a seguir pagando 1,500 semanales hasta completar los 21,000. Son 14 semanas, 3 meses y medio. Cuando el seguro le pague por los daños de la camioneta, usted me entrega ese dinero y liquidamos la cuenta. Si el seguro paga antes de que complete los pagos semanales, perfecto. Si paga después, también perfecto. Pero usted sigue con los pagos semanales hasta terminar. ¿Le parece justo? Don Aurelio tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Jefe, yo no sé qué decir. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce bien. Lo hago porque me recuerda a mi padre, dijo Roberto con voz quebrada. Lo hago porque usted ha demostrado ser un hombre de palabra. Lo hago porque si yo estuviera en su lugar, me gustaría que alguien me diera una mano. Y lo hago porque creo que todavía hay gente buena en este mundo, y esa gente merece una oportunidad. Don Aurelio se levantó y abrazó a Roberto con fuerza. Le juro por mi familia que le voy a pagar hasta el último peso, jefe. Le juro que no le voy a fallar. Lo sé, dijo Roberto correspondiendo al abrazo. Por eso estoy haciendo esto. Firmaron un nuevo acuerdo, actualizaron el pagaré, y Roberto se puso manos a la obra. Contactó a un hojalatero de confianza que le debía un favor. Negoció precios de refacciones usadas, pero en buen estado, y él mismo se encargó de las partes mecánicas. Durante 2 semanas, el taller se dedicó intensamente a resucitar la Nissan Pickup verde. Don Aurelio pasaba todos los días por el taller. No podía ayudar mucho debido a sus costillas adoloridas, pero se sentaba en una silla y observaba el progreso. A veces traía café para Roberto y Ramón, otras veces barría o limpiaba lo que podía. «Está quedando como nueva, jefe», comentó don Aurelio cuando vio la camioneta ya con la puerta reparada y lista para pintar. «Casi», respondió Roberto limpiándose el sudor de la frente. «Pues mañana la pintan y pasado mañana está lista». Cuando finalmente la camioneta estuvo terminada, brillante con su pintura verde recién aplicada, sin rastros del accidente, don Aurelio la recorrió con las manos temblorosas. «Es un milagro, jefe. Gracias a usted puedo seguir trabajando». «Gracias a usted, que es un hombre de palabra», corrigió Roberto entregándole las llaves. «Ahora a trabajar, don Aurelio. Tiene 14 pagos por hacer. Los voy a hacer todos, jefe, sin falta». Y así comenzó un nuevo ciclo de pagos semanales. Don Aurelio regresó a sus rutas de entrega con renovada energía. El primer pago después de la reparación llegó puntual. El segundo también. Roberto y Lucía comenzaron a ver la luz al final del túnel. Las semanas pasaron y don Aurelio cumplía religiosamente con sus pagos. 9º, 10º, 11º pago. Cada viernes llegaba al taller, a veces cansado, a veces animado, pero siempre con su sobre en la mano. Roberto había comenzado a usar ese dinero para fortalecer su propio negocio. Compró algunas herramientas nuevas, pagó deudas atrasadas con proveedores, incluso pudo ahorrar un poco para el nacimiento de su bebé. Lucía entró en su 8º mes de embarazo y los preparativos finales estaban en marcha.
Habían convertido un rincón de su recámara en un pequeño espacio para el bebé, una cuna usada pero bien cuidada que habían comprado en un tianguis, ropa que conocidos les habían regalado y algunos pañales que iban acumulando poco a poco. «¿Cómo va tu cliente del pagaré?», preguntó Lucía una noche mientras organizaban la ropita del bebé. «Va bien», respondió Roberto. «Ya llevamos 11 pagos. Faltan 3 para completar lo que me debe de la primera reparación». Y luego continúa con lo del accidente. «Me alegro», dijo Lucía sonriendo. Tenías razón en confiar en él, pero la vida tiene una forma de probar a las personas cuando menos lo esperan. Era un martes por la tarde, un día tranquilo en el taller. Roberto estaba trabajando en el cambio de balatas de un Tsuru cuando su celular sonó. Era don Aurelio. «Jefe, necesito hablar con usted urgentemente», dijo con voz angustiada. «¿Puedo pasar al taller?» «Claro, don Aurelio. ¿Pasa algo con la camioneta?» «No, la camioneta está bien. Es otra cosa. Ahorita llego». 20 minutos después, don Aurelio llegó al taller con un rostro que Roberto no le había visto antes. Pánico absoluto. Traía papeles arrugados en las manos y su camisa estaba empapada de sudor. «Tu jefe, me metí en un problema muy grande», comenzó don Aurelio con voz temblorosa. «Muy grande». Roberto dejó de trabajar y lo llevó a la oficina. «Cuénteme qué pasó». Don Aurelio respiró profundamente y comenzó su relato. «Hace 2 semanas, un cliente me encargó un pedido grande de material. Eran 20 toneladas de arena, 50 bultos de cemento y 10 toneladas de grava para una obra en Tultitlán. Me pidió que lo entregara a crédito, que me pagaría en 15 días cuando le llegara el dinero del anticipo de la obra. Yo confié porque lo conocía de hace tiempo». «¿Y?», preguntó Roberto, aunque ya imaginaba lo que venía. «El cliente desapareció», dijo don Aurelio con lágrimas en los ojos. «No contesta el teléfono. Fui a buscarlo y la obra está parada, abandonada. Me quedó a deber 65,000 pesos, jefe. 65,000 pesos que yo le debo a mi proveedor de materiales». Roberto sintió un escalofrío. Conocía ese tipo de situaciones. «¿Y su proveedor qué le dice?» «Me está exigiendo que le pague», sollozó don Aurelio. «Dice que si no le pago 40,000 pesos antes del viernes, me va a demandar. Va a embargar mi local, mi casa, todo lo que tengo. Jefe, yo no tengo ese dinero. He estado juntando, pero solo tengo como 12,000 pesos ahorrados». El silencio llenó la pequeña oficina. Roberto sentía el peso de la situación. Don Aurelio enfrentaba la ruina total, y en medio de esa crisis también estaba la deuda que tenía con él. «Don Aurelio, ¿cuánto le debo yo todavía?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «Jefe, usted no me debe nada», respondió don Aurelio confundido. «Yo soy el que le debo a usted. Todavía me faltan 10 pagos. Son 15,000 pesos». «Exacto», dijo Roberto reclinándose en su silla. «Usted me debe 15,000 pesos y su proveedor le está exigiendo 40,000. Don Aurelio asintió miserablemente. «Jefe, yo no vine a pedirle más dinero. Yo sé que usted ya ha hecho mucho por mí, demasiado. Vine a decirle que no sé si voy a poder seguir pagándole. Si mi proveedor me demanda y me quita todo, no voy a tener con qué trabajar, no voy a tener con qué pagarle». Roberto observó a don Aurelio detenidamente. El hombre estaba destrozado, enfrentando la peor crisis de su vida. Y Roberto tenía una decisión que tomar, una decisión que podría afectar a su propia familia, a su negocio, a su futuro. «Déjeme pensarlo hoy», dijo finalmente Roberto. «Mañana nos vemos y hablamos. Mientras tanto, usted averigüe exactamente qué opciones tiene, busque a su cliente deudor con toda su capacidad y ve si puede negociar con su proveedor para pagar en partes». Cuando don Aurelio se fue, Ramón se acercó a Roberto. «No vas a hacer lo que creo que vas a hacer, ¿verdad?». Roberto no respondió. Esa noche llegó a su casa sumido en pensamientos profundos. Lucía lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?»,
preguntó sentándose pesadamente en el sillón, su barriga prominente haciéndola ver incómoda. Roberto le contó toda la situación de don Aurelio. Lucía escuchó en silencio, acariciando su vientre. ¿Estás pensando en ayudarlo otra vez?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Roberto. Parte de mí dice que ya hice suficiente, que tengo que pensar en nosotros, en el bebé, en Carlitos. Pero otra parte de mí dice que si no lo ayudo, todo lo que hemos hecho hasta ahora se perderá. Sin su negocio, don Aurelio no puede pagarme. Y más allá del dinero, ese hombre va a perder todo por lo que ha trabajado toda su vida. Lucía suspiró. Roberto, te amo porque eres un hombre bueno, pero también tengo miedo. Tenemos 4,000 pesos ahorrados para el parto, que puede ser en cualquier momento. Tenemos deudas propias. No podemos salvar a todo el mundo. Lo sé, dijo Roberto tomando su mano. Pero tampoco puedo ver a un hombre trabajador hundirse cuando tal vez yo pueda ayudar. Esa noche, Roberto no durmió. Se levantó varias veces, hizo cuentas en su libreta, revisó sus propias finanzas, pensó en todas las posibles consecuencias. A las 3 de la madrugada, mientras Lucía dormía profundamente a su lado y Carlitos roncaba suavemente en su cuarto, Roberto tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a don Aurelio. Venga al taller a las 2 de la tarde. Tengo una propuesta para usted. Don Aurelio llegó puntual, con el mismo rostro angustiado del día anterior. Roberto tenía preparado un documento en su escritorio. Don Aurelio, he pensado mucho en su situación, comenzó Roberto, y he llegado a la conclusión de que usted no tiene la culpa de lo que pasó. Usted confió en un cliente como yo, confié en usted. La diferencia es que su cliente le falló, y usted no me ha fallado. Don Aurelio escuchaba atentamente sin atreverse a interrumpir. Voy a hacer algo que probablemente me arrepienta después, continuó Roberto. Voy a perdonarle la deuda que tiene conmigo. Los 15,000 pesos que me debe, los doy por saldados. Y no solo eso, voy a prestarle otros 10,000 pesos para que pueda juntar los 40,000 que necesita pagarle a su proveedor. Don Aurelio quedó paralizado. Jefe, no puedo. Eso es demasiado. Espere, no he terminado, lo interrumpió Roberto, pero tiene condiciones. Primera, los 10,000 pesos me los paga en un plazo de 6 meses, 2,000 cada mes. Segunda, me firma un pagaré con garantía hipotecaria sobre su local comercial. Si no me paga, yo tengo derecho sobre el local. Tercera, cuando el seguro del tráiler le pague los 15,000 del accidente, ese dinero es mío, líquido y completo. Y cuarta, usted va a traer su camioneta cada 15 días para mantenimiento gratuito durante 1 año. Y me va a recomendar con todos sus conocidos. ¿Acepta? Don Aurelio estaba llorando abiertamente. Jefe, usted es un ángel. No sabe lo que está haciendo por mí y mi familia. Lo sé perfectamente, dijo Roberto con seriedad. Estoy arriesgando el dinero que tenía ahorrado para el nacimiento de mi hijo. Estoy poniendo en juego la estabilidad de mi familia. Lo hago porque creo en usted, don Aurelio, pero también porque necesito que esto funcione. Si usted sale adelante, yo salgo adelante. Si usted fracasa, ambos perdemos. Firmaron el nuevo acuerdo. Roberto le entregó un cheque por 10,000 pesos y el documento donde condonaba los 15,000 pesos de la deuda anterior. Don Aurelio recibió los papeles con manos temblorosas. Le prometo por todo lo sagrado que no le voy a fallar, jefe, dijo don Aurelio, apretando el cheque contra su pecho. Voy a trabajar día y noche para pagarle. Voy a salir adelante y usted va a salir adelante conmigo. Eso espero, dijo Roberto. Ahora vaya, arregle su situación con su proveedor y nos vemos en 2 semanas. Cuando don Aurelio se fue, Ramón entró a la oficina. Roberto, ¿de verdad hiciste eso? Sí, respondió Roberto sintiendo de repente el peso de lo que acababa de hacer. Estás loco, dijo Ramón negando con la cabeza. Espero que salga bien. Yo también, murmuró Roberto. Esa noche, Roberto le contó a Lucía lo que había hecho. Ella no dijo nada durante varios minutos.
Simplemente se quedó mirando por la ventana de su departamento hacia las luces de la ciudad. ¿Estás enojada?, preguntó Roberto con voz suave. No estoy enojada, respondió Lucía finalmente. Estoy asustada, pero también estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que creías correcto, aunque fuera difícil. Puede que haya sido un error, admitió Roberto. O puede que no, dijo Lucía volteando hacia él. Solo el tiempo lo dirá, pero si algo sale mal, lo enfrentamos juntos, como siempre. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Roberto intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente constantemente divagaba hacia don Aurelio. ¿Habría podido resolver su problema con el proveedor? ¿Habría sido suficiente el dinero? ¿Y si no funcionaba y ahora él también quedaba en una situación complicada? Una semana después, don Aurelio llamó. «Jefe, necesito hablar con usted. ¿Puede pasar por mi local?» Roberto sintió un escalofrío. «¿Buenas o malas noticias? Voy para allá en una hora». El local de materiales de don Aurelio estaba en una zona industrial de Ecatepec. Era más grande de lo que Roberto había imaginado. Un terreno de unos 200 metros cuadrados con un almacén techado, montones de arena y grava, pilas de blocks y cemento. Claramente había sido un negocio próspero en algún momento. Don Aurelio lo recibió en la entrada. «Pase, jefe. Gracias por venir». Lo condujo a una pequeña oficina en el fondo del almacén. Era similar a la oficina de Roberto, modesta, con un escritorio viejo, papeles por todos lados, un calendario atrasado en la pared. «Jefe, quería que viniera porque quiero que vea mi negocio», comenzó don Aurelio. «Quiero que sepa exactamente dónde está invirtiendo su dinero, su confianza». Durante la siguiente hora, don Aurelio le mostró todo: el inventario que tenía, los clientes que todavía le compraban, las rutas de entrega que manejaba, los libros de contabilidad donde registraba meticulosamente cada venta y cada gasto. «Gracias a los 10,000 pesos que usted me prestó, más los 12,000 que tenía ahorrados, pude pagarle a mi proveedor», explicó don Aurelio. «Negocié con él. Le di 30,000 pesos de inmediato y los otros 35,000 los voy a pagar en pagos mensuales de 3,500 durante 10 meses. Aceptó porque soy cliente suyo desde hace muchos años y sabe que soy cumplido. Me alegro mucho», dijo Roberto sinceramente. «Pero jefe, quiero que sepa que no me voy a conformar con solo salir del problema», continuó don Aurelio con determinación en su rostro. «Voy a recuperar mi negocio. Voy a hacer que crezca de nuevo. Y cuando eso pase, usted va a tener en mí no solo un cliente leal, sino un socio que lo va a ayudar en lo que necesite». Roberto miró a su alrededor. El lugar tenía potencial, definitivamente. Estaba bien ubicado, tenía espacio, infraestructura básica. Solo necesitaba capital de trabajo y buenos clientes. «Don Aurelio, le voy a dar un consejo», dijo Roberto. «Usted cometió un error al darle crédito a ese cliente que le quedó mal. Pero no fue un error confiar, fue un error no verificar bien antes de confiar. De ahora en adelante, cuando dé crédito, pida garantías, referencias comerciales, anticipos, contratos firmados. Protéjase, pero no deje de confiar en la gente buena». «Tiene razón, jefe», asintió don Aurelio. «He aprendido esa lección de la forma más dura posible, pero la he aprendido». Mientras Roberto regresaba a su taller esa tarde, sintió algo que no había sentido en días: esperanza. Había tomado un riesgo enorme, sí, pero don Aurelio le había demostrado que era un hombre de recursos, un luchador, alguien que no se iba a rendir fácilmente. 2 semanas después, don Aurelio llegó al taller con un sobre más grueso que de costumbre. «Jefe, aquí están los 2,000 pesos del primer mes del préstamo. Llegué 4 días antes de lo acordado». Roberto abrió el sobre y contó el dinero. 2,000 pesos exactos. «Don Aurelio, esto es el primer pago de los 6. ¿Está seguro de que puede manejarlo junto con sus otros pagos?» «Segurísimo, jefe», respondió don Aurelio con una sonrisa.
Esta semana tuve 3 clientes nuevos. Un arquitecto me recomendó con un ingeniero constructor y ese ingeniero me pidió material para 2 obras pequeñas. Pagaron al contado. Las cosas están mejorando. Me alegro mucho de escuchar eso, dijo Roberto guardando el dinero. Siga así. Durante los siguientes meses, don Aurelio cumplió cada pago, 2,000 pesos cada mes, como un reloj. Pero más allá de los pagos, comenzó a pasar algo inesperado. El negocio de don Aurelio realmente empezó a crecer, y con él también crecieron las oportunidades para Roberto. Don Aurelio recomendó el taller de Roberto con todos sus clientes, con todos los choferes de camiones que hacían entregas en su local, con todos sus conocidos en la industria de la construcción. Comenzaron a llegar clientes nuevos preguntando por Roberto, diciendo que don Aurelio los había enviado. Mi compadre me dijo que usted es el mecánico más honesto de la zona, le dijo un chofer de camión de volteo un día. Necesito una afinación completa. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. En 3 meses, Roberto tuvo que contratar a otro mecánico porque el trabajo se había multiplicado. Su taller comenzó a generar ganancias reales por primera vez en años. Mientras tanto, Lucía entró en su 9º mes de embarazo. Una madrugada, ya a las 3 de la mañana, Roberto despertó con Lucía sacudiéndolo suavemente. «Roberto, creo que ya es hora», dijo con voz tranquila pero firme. Las contracciones empezaron hace 2 horas. Roberto saltó de la cama como si le hubieran dado un toque eléctrico. ¿Qué? ¿Por qué no me despertaste antes? Porque necesitabas dormir, sonrió Lucía. Pero ahora sí tenemos que irnos. Llamaron a la vecina para que se quedara con Carlitos, quien dormía profundamente sin enterarse de nada. Roberto cargó la maleta que tenían preparada desde hacía semanas y ayudó a Lucía a bajar las escaleras. Tomaron un taxi al hospital general más cercano. Las siguientes 8 horas fueron las más largas de la vida de Roberto. Esperó en la sala de espera, caminando de un lado a otro, tomando café malo de máquina, rezando en silencio. Ramón llegó a mediodía para acompañarlo, habiendo cerrado el taller temporalmente. «Todo va a salir bien», le dijo Ramón poniendo una mano en su hombro. «Lucía es fuerte». A las 11 de la mañana, una enfermera salió de la sala de parto. «Señor Méndez, felicidades, es una niña. Mamá y bebé están perfectamente bien». Roberto sintió que las piernas le temblaban. Pasó a la habitación donde Lucía descansaba, exhausta pero radiante, con un pequeño bulto envuelto en mantas entre sus brazos. «Ven a conocer a tu hija», dijo Lucía con lágrimas de felicidad. Roberto se acercó y tomó a la pequeña en sus brazos. Era perfecta, diminuta, con pelusa oscura en la cabeza, los ojitos cerrados, las manitas formando pequeños puños. Pesaba menos de 3 kilos, pero ya había cambiado su mundo por completo. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Roberto sin poder dejar de mirarla. «Esperanza», dijo Lucía, «porque llegó en un momento donde aprendimos a tener esperanza en la gente, en el futuro, en que las cosas buenas pueden pasar». «Esperanza», repitió Roberto besando la frente de su hija. «Es perfecto». Esa tarde, cuando Roberto llamó a don Aurelio para avisarle que no podría atenderlo durante unos días por el nacimiento de su hija, don Aurelio se presentó en el hospital 2 horas después con su esposa y su hija menor. «Jefe, veníamos a conocer a la bebé», dijo don Aurelio, «y a traerle esto». Le entregó un sobre. «Don Aurelio, no tenía que hacer esto», dijo Roberto. «Son 1,000 pesos para ayudar con los gastos del hospital», explicó don Aurelio. «No es mucho, pero es de corazón. Usted estuvo para mí cuando más lo necesité, ahora yo quiero estar para usted». Roberto aceptó el dinero con gratitud. Era un círculo que se completaba. Él había ayudado a don Aurelio, y ahora don Aurelio lo ayudaba a él. No era solo una transacción comercial, era una relación humana genuina construida sobre confianza y solidaridad. La esposa de don Aurelio, una mujer menuda de 50 años con cabello recogido en una trenza,
le entregó a Lucía una cobija tejida a mano. «La hice yo misma para la bebé», dijo con timidez. «Espero que le guste». Lucía la recibió con los ojos llenos de lágrimas. «Es hermosa. Muchas gracias». En ese cuarto de hospital, las dos familias compartieron un momento de alegría pura. Los problemas económicos, las deudas, los miedos, todo quedó en segundo plano frente al milagro de una nueva vida. 6 meses después del nacimiento de Esperanza, la vida había cambiado significativamente para ambas familias. Don Aurelio había cumplido religiosamente con cada uno de sus pagos. El último pago de 2,000 pesos llegó exactamente 6 meses después del primero, completando los 10,000 pesos del préstamo. Además, el seguro del tráiler finalmente procesó el pago de los 15,000 pesos por el accidente, dinero que don Aurelio entregó inmediatamente a Roberto tal como habían acordado. «Con esto, jefe, quedamos completamente a mano», dijo don Aurelio entregando el cheque del seguro. «Bueno, no completamente a mano. Yo nunca voy a poder pagarle lo que realmente hizo por mí y mi familia». «Don Aurelio, usted me pagó más de lo que me debía», respondió Roberto guardando el cheque, «y me trajo tantos clientes que mi negocio creció el doble. Yo diría que ambos ganamos». Era verdad. El taller El Buen Fierro ahora tenía 3 mecánicos, Roberto, Ramón y un muchacho nuevo llamado Daniel que acababa de terminar una capacitación técnica. Habían comprado equipo nuevo, un elevador hidráulico, un escáner de diagnóstico computarizado, herramientas especializadas. El negocio generaba suficiente para pagar buenos sueldos, cubrir todos los gastos y todavía dejar utilidades. Roberto había podido mudarse a un departamento más grande, con una habitación propia para Esperanza. Lucía había dejado su trabajo de costurera desde casa para dedicarse de tiempo completo a los niños, algo que siempre había soñado. Carlitos había ingresado a una mejor escuela. La familia Méndez estaba, por primera vez en años, económicamente estable. El negocio de don Aurelio también había prosperado. Con disciplina y trabajo duro, había recuperado a muchos de sus antiguos clientes y conseguido nuevos contratos. Ya no trabajaba solo con su camioneta. Ahora tenía 2 empleados que lo ayudaban en el almacén y había comprado una segunda camioneta para las entregas. Su hija menor había mejorado de su asma gracias a que podían pagar sus medicinas regularmente. Un viernes por la tarde, don Aurelio llegó al taller con una propuesta inesperada. «Jefe, vengo a hablar de negocios», dijo con una sonrisa misteriosa. «Usted dirá», respondió Roberto limpiándose las manos. «Mire, mi negocio está creciendo y necesito mecanizar algunas operaciones. Quiero comprar un montacargas pequeño para mover materiales, pero está usado y necesita reparación. También estoy pensando en tener mantenimiento regular para mis camionetas, no solo cuando se descomponen, sino preventivo cada mes». «Me parece excelente idea», dijo Roberto. «Pero no quiero que seamos solo cliente y proveedor», continuó don Aurelio. «Quiero proponerle una sociedad. Yo le doy trabajo constante a usted, mis 2 camionetas, el montacargas cuando lo compre, y también les recomiendo su taller a todos los transportistas que conozco en la industria de materiales. A cambio, usted me da prioridad en el servicio y precios preferenciales. Es un acuerdo ganar-ganar». Roberto reflexionó unos momentos. Era una propuesta interesante. Don Aurelio le estaba ofreciendo convertirse en un cliente corporativo estable, algo que daría seguridad y flujo constante al taller. «Me gusta la idea», dijo Roberto, «pero hagamos algo mejor. Armemos un contrato formal de servicios. Su negocio paga una mensualidad fija, digamos 3,000 pesos. Y eso le da derecho a mantenimiento preventivo mensual de sus 2 camionetas, reparaciones con descuento del 20% en refacciones y servicio prioritario. Si necesita algo más allá de eso, se cobra aparte pero también con descuento. ¿Qué le parece?» Don Aurelio extendió la mano inmediatamente. «Trato.
Cuando quiera hacemos el contrato. Ese acuerdo marcó el inicio de una relación comercial que benefició a ambos durante años. Don Aurelio cumplía puntualmente con su mensualidad y Roberto se aseguraba de que sus vehículos siempre estuvieran en óptimas condiciones. Las dos camionetas de don Aurelio prácticamente nunca se descomponían porque recibían mantenimiento preventivo regular. Pero más allá del aspecto comercial, entre las dos familias se había formado una amistad genuina. Los domingos, ocasionalmente, compartían comidas. Los niños jugaban juntos. Lucía y la esposa de don Aurelio intercambiaban recetas y consejos de crianza. Se habían convertido en familia extendida. Una tarde de sábado, 6 meses después del nacimiento de Esperanza, Roberto y don Aurelio se sentaron en la pequeña oficina del taller a tomar un café. El taller estaba cerrado, el ruido de la ciudad era un murmullo lejano, y los dos hombres simplemente compartían un momento de tranquilidad. «Jefe, ¿puedo preguntarle algo?», dijo don Aurelio rompiendo el silencio. «Claro, dígame, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me ayudó cuando vino ese primer día, pidiéndole que arreglara mi camioneta gratis? Usted no me conocía de nada, no tenía ninguna razón para confiar en mí». Roberto tomó un sorbo de su café y miró hacia el taller a través de la ventana de la oficina. Podía ver el lugar donde todo había comenzado meses atrás, donde don Aurelio había estacionado su Nissan verde por primera vez. «Mi papá me contó una historia cuando yo era niño», comenzó Roberto. «Él era plomero, como ya le conté. Un día, un cliente le pidió que arreglara una fuga de emergencia, pero le dijo que no tenía dinero para pagar en ese momento. Mi papá lo ayudó de todas formas. Arregló la fuga. Se fue sin cobrar. Ese cliente nunca le pagó, nunca volvió a saber de él. ¿Y no se molestó su papá?», preguntó don Aurelio. «Al principio sí, pero después me dijo algo que nunca olvidé. Hijo, yo no ayudo a la gente esperando que me paguen. Ayudo porque es lo correcto. Si me pagan, bien. Si no me pagan, al menos sé que hice lo que mi conciencia me pedía. Prefiero que me vean como tonto 10 veces antes que perder mi humanidad una vez». Don Aurelio asintió en silencio, procesando las palabras. «Cuando usted llegó ese día», continuó Roberto, «vi en sus ojos la misma desesperación que yo he sentido muchas veces. Vi a un hombre trabajador golpeado por circunstancias difíciles, no a un vago buscando aprovecharse. Y pensé en mi papá, en lo que él haría. Él me habría ayudado. Entonces decidí que yo también lo haría. Pero usted fue más inteligente que su papá», dijo don Aurelio. «Usted se protegió con el pagaré, con los acuerdos escritos, con las garantías. Ayudó, pero con inteligencia. Aprendí que ayudar no significa ser ingenuo», explicó Roberto. «Puedes tener buen corazón y al mismo tiempo ser práctico. De hecho, creo que es la única manera de ayudar efectivamente. Si ayudas sin protegerte, terminas sin poder ayudar a nadie, ni siquiera a ti mismo». Don Aurelio reflexionó sobre esas palabras. «Tienes razón, jefe, y yo aprendí algo igual de valioso, que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Yo siempre fui muy orgulloso, no me gustaba deber favores. Pero ese día, cuando llegué con mi camioneta descompuesta, tuve que tragarme mi orgullo y pedir, y resultó ser la mejor decisión de mi vida». Ambos sonrieron. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer día. «¿Sabe qué es lo mejor de todo esto?», preguntó Roberto. «Que ahora puedo hacer lo mismo por otros. La semana pasada llegó un muchacho con su moto descompuesta, un repartidor de comida. No tenía dinero para repararla y sin la moto no podía trabajar. Le arreglé la moto y le di facilidades de pago, igual que hice con usted». «¿Y está pagando?», preguntó don Aurelio con curiosidad. «Va al corriente», sonrió Roberto. «No todos pagan, no voy a mentirle. He tenido 2 o 3 casos donde la gente simplemente desaparece, pero la mayoría, como usted, cumple su palabra. Y esos casos positivos compensan ampliamente los negativos, porque eligió bien a quién ayudar», dijo don Aurelio. «No ayudó a cualquiera, ayudó a gente trabajadora». «Exacto.
asintió Roberto. Hay una diferencia entre alguien que necesita una oportunidad y alguien que busca aprovecharse. Aprender a distinguirlos es parte del trabajo. Pasaron la siguiente hora compartiendo historias, risas y planes para el futuro. Don Aurelio le contó sobre su idea de expandir su negocio a otras zonas de la ciudad. Roberto le platicó sobre su sueño de algún día tener su propio edificio para el taller, con varios niveles y equipo de primer nivel. Cuando estaban por despedirse, don Aurelio sacó un sobre de su bolsillo. «Jefe, esto es para usted, don Aurelio. Ya me pagó todo lo que me debía», dijo Roberto confundido. «No es un pago, es un regalo», explicó don Aurelio. «Abra el sobre». Roberto abrió el sobre y encontró un documento. Era la escritura de una pequeña propiedad en Ecatepec, un terreno de 100 metros cuadrados. «Don Aurelio, ¿qué es esto?», preguntó Roberto sorprendido. «Es un terreno que compré hace años cuando las cosas iban bien», explicó don Aurelio. «Nunca pude construir ahí porque se vinieron los problemas económicos. He estado pensando mucho en cómo agradecerle todo lo que hizo por mí y se me ocurrió esto. Ese terreno es suyo. Es lo suficientemente grande para que algún día construya un taller más grande, si quiere, o puede venderlo y usar el dinero para lo que necesite. Pero quiero que lo tenga usted». Roberto estaba sin palabras. «Don Aurelio, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar». «Claro que puede», interrumpió don Aurelio. «Usted me dio más que dinero, jefe. Me dio dignidad cuando la había perdido. Me dio confianza cuando nadie más confiaba en mí. Me dio una oportunidad de salir adelante cuando todos me habían dado la espalda. Ese terreno no vale ni la mitad de lo que usted vale para mí y mi familia». Roberto sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Abrazó a don Aurelio con fuerza. «Gracias, don Aurelio. No sabe cuánto significa esto para mí. Gracias a usted, jefe, por todo». 3 años después de ese primer día, cuando don Aurelio llegó con su camioneta descompuesta pidiendo ayuda, Roberto inauguró su nuevo taller en el terreno que don Aurelio le había regalado. Era un edificio de 2 pisos, con capacidad para 6 vehículos simultáneos, equipo de última generación, una sala de espera cómoda para los clientes y oficinas apropiadas. La inauguración fue todo un evento. Don Aurelio fue el invitado de honor. Ramón era ahora el gerente de operaciones del taller original en la colonia Guerrero, mientras que Roberto manejaba ambas sucursales. Daniel se había convertido en un mecánico experto y supervisaba el nuevo taller. Habían contratado a 4 mecánicos más. Lucía estaba embarazada de su tercer hijo. Carlitos tenía 11 años y había expresado interés en aprender el oficio de su padre. Esperanza, con 3 años, corría por todos lados llenando el lugar de risas. La familia de Roberto había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. El negocio de don Aurelio también había crecido enormemente. Ahora tenía 5 camionetas, un pequeño centro de distribución y 8 empleados. Su hija menor había terminado la secundaria y planeaba estudiar administración de empresas en la universidad. Don Aurelio se había convertido en un empresario respetado en su comunidad. Durante la ceremonia de inauguración, Roberto tomó el micrófono para dar un discurso. Había como 50 personas presentes, familiares, amigos, clientes, proveedores. «Quiero contarles una historia», comenzó Roberto. «Hace 3 años, un hombre llegó a mi taller con su camioneta descompuesta. No tenía dinero para repararla, pero necesitaba trabajar. Me pidió que se la arreglara gratis. En ese momento, yo también estaba pasando por dificultades económicas. Tenía deudas, un hijo y otro bebé en camino. La decisión más fácil habría sido decirle que no, que cada quien cuida lo suyo, que el mundo es duro y hay que ser duro también». Hizo una pausa y miró hacia don Aurelio.
quien escuchaba con los ojos brillantes, pero decidí confiar, decidí ayudar, y esa decisión cambió mi vida completamente, no solo porque ese hombre, don Aurelio, resultó ser de palabra y me pagó cada peso que me debía, sino porque me enseñó que los negocios no son solo transacciones, son relaciones. Me enseñó que cuando ayudas a alguien a salir adelante, tú también sales adelante. Me enseñó que la confianza, cuando se da sabiamente, se multiplica. Aplausos llenaron el lugar. Roberto continuó. Este taller existe porque don Aurelio me ayudó. Me regaló este terreno como agradecimiento, pero en realidad yo debería agradecerle a él. Me dio algo más valioso que un terreno. Me dio la confirmación de que mi padre tenía razón, de que todavía existe gente buena en este mundo, de que vale la pena arriesgarse por los demás. Más aplausos. Roberto vio a Lucía limpiar una lágrima de su mejilla. Así que quiero hacer un compromiso público aquí, hoy, declaró Roberto con voz firme. Este taller siempre va a tener un programa de ayuda para trabajadores que necesiten reparar sus vehículos, pero no tengan dinero en ese momento. No vamos a regalar nada, pero vamos a dar oportunidades. Vamos a hacer pagarés, acuerdos de pago, y vamos a confiar en la gente trabajadora, porque si don Aurelio y yo pudimos salir adelante juntos, otros también pueden. El aplauso fue ensordecedor. Don Aurelio se levantó y abrazó a Roberto frente a todos. «Jefe, usted es un ejemplo para todos nosotros», dijo don Aurelio con voz quebrada por la emoción. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias a usted por ser digno de esa confianza», respondió Roberto. La fiesta continuó durante horas. Hubo comida, música, risas. Los niños jugaban en el amplio estacionamiento del nuevo taller. Las esposas compartían historias. Los empleados celebraban el éxito de su jefe. Era una celebración no solo de un negocio nuevo, sino de lo que las personas pueden lograr cuando se apoyan mutuamente. Al final del día, cuando ya todos se habían ido, Roberto se quedó solo en su nuevo taller. Caminó lentamente por las instalaciones, tocando las paredes recién pintadas, admirando el equipo nuevo, imaginando todos los vehículos que se repararían ahí, todas las familias que se beneficiarían de su trabajo. Pensó en su padre, el plomero que le enseñó a ayudar sin esperar nada a cambio. Pensó en ese primer día cuando don Aurelio llegó con su camioneta verde descompuesta y una súplica desesperada. Pensó en todos los momentos de duda, de miedo, de incertidumbre que habían enfrentado. Pensó en cómo todo había valido la pena. Su teléfono sonó. Era un mensaje de don Aurelio. «Jefe, mañana le mando al ingeniero constructor que le comenté. Necesita dar mantenimiento a 3 camiones de volteo. Le dije que usted es el mejor mecánico de todo México. No lo defraude». Roberto sonrió. El círculo continuaba girando. Él había ayudado a don Aurelio. Don Aurelio lo ayudaba a él, y juntos ayudarían a otros. Así es como debería funcionar el mundo, pensó. No cada quien por su lado, sino todos empujando juntos hacia adelante. Apagó las luces del taller y cerró con llave. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético. Miles de personas trabajando, luchando, soñando. Entre ellas, 2 hombres habían encontrado una forma de hacer la diferencia. Una camioneta a la vez, una oportunidad a la vez, un acto de confianza a la vez. Y mientras Roberto conducía de regreso a su casa, donde Lucía y sus hijos lo esperaban, supo con certeza absoluta que había tomado las decisiones correctas. No las decisiones más fáciles, ni las más seguras, pero sí las correctas, porque al final, el verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, se mide en las vidas que tocas, en las personas que ayudas a levantarse, en el legado de bondad que dejas atrás. Y ese legado, Roberto lo estaba construyendo un día a la vez, un cliente a la vez, un acto de fe a la vez. La historia que comenzó con una simple pregunta: ¿podrías arreglar mi camioneta gratis? Necesito trabajar.
Había terminado transformando 2 vidas, 2 familias y creando un ejemplo de que la confianza y la solidaridad todavía tienen lugar en este mundo moderno y a veces despiadado. Porque en el fondo, todos somos como esa camioneta de don Aurelio. A veces nos descomponemos, a veces necesitamos ayuda, a veces no tenemos los recursos para salir adelante solos. Y en esos momentos, lo que marca la diferencia no es el dinero o las refacciones o las herramientas. Lo que marca la diferencia es encontrar a alguien que crea en ti, que te dé una oportunidad, que te tienda la mano cuando más lo necesitas. Roberto había sido esa persona para don Aurelio, y don Aurelio, sin saberlo, había sido esa persona para Roberto también. Porque en el proceso de ayudarlo, Roberto se había ayudado a sí mismo. Había descubierto que tenía más fuerza de la que creía, más recursos, más capacidad para hacer el bien. Y esa, pensó Roberto mientras abrazaba a su familia esa noche, esa era la verdadera recompensa. No el taller nuevo, no el terreno, no el dinero. La verdadera recompensa era saber que había vivido según los valores que su padre le enseñó, que había criado a sus hijos con el ejemplo correcto, que había hecho del mundo un lugar un poquito mejor. Y mientras Esperanza se quedaba dormida en sus brazos, Roberto susurró una promesa. Cuando crezcas, te voy a contar la historia de don Aurelio y su camioneta. Y espero que entiendas que lo más importante en esta vida no es lo que tienes, sino lo que das. No es lo que recibes, sino lo que compartes. No es qué tan alto llegas, sino a cuánta gente ayudas a subir contigo. Afuera, en algún lugar de la inmensa Ciudad de México, la Nissan Pickup verde de don Aurelio hacía su última entrega del día. El motor ronroneaba suavemente. Las llantas rodaban firmes sobre el pavimento. Cada componente funcionaba en perfecta armonía. Y si los vehículos pudieran contar historias, esa camioneta tendría la mejor de todas. La historia de 2 hombres que se negaron a rendirse, que creyeron el uno en el otro y que demostraron que todavía existe bondad, honor y humanidad en este mundo.